Realmente es una bendición poder saludarles una vez más en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Créanme que para mí es de mucha bendición estar en este medio para poder así llevar a cabo el programa que usted ya conoce. Quiero orar para poder leerle algunos versículos de la palabra, esperando así que esta palabra edifique nuestra vida. Padre, muchas gracias por este nuevo tiempo que me permites de poder saludar a los oyentes y poder anunciar tu palabra, reconociendo que necesitamos a través de ella ser capacitados para que podamos vivir de la mejor manera. Muchas gracias, buen Dios. En tus manos me encomiendo para que tú uses mis labios en este programa. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, fíjese que estando meditando de qué puedo compartir y venía un pensamiento acerca de lo que dice Gálatas 6:9, donde dice: no os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si nosotros hacemos el bien, obviamente vamos a cosechar lo bueno. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es importante eso, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la oportunidad, debemos de hacer el bien a todos, pero dice la palabra, mayormente a los de la familia de la fe. Por eso es que mucha gente a veces no entiende los cristianos, porque dicen, ¿por qué se llevan tan bien esa gente? Pues la Biblia lo recomienda, que mayormente nosotros, los de la familia de la fe, debemos de llevarnos bien, ayudarnos y poder crear una comunidad que marque la diferencia. Tenemos que entender que a la luz de la palabra estamos siendo capacitados para toda buena obra. Recuérdese lo que dice 2 Timoteo 3:16, un versículo 17 muy favorito para mí, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o los hijos de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El obrar bien es a través del conocimiento en la palabra de Dios. Para esto debemos de revestirnos como hijos de Dios. Recordemos que es necesario vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La misericordia es sentir la necesidad en nuestro hermano. Eso es misericordia. Misericordia no es mirar la necesidad que alguien tiene. Misericordia es sentir en carne propia la necesidad de otro. Entonces debemos de vestirnos de esa vestidura de Dios. Como hijos de Dios tenemos que tener un entrañable, que en nuestras entrañas sintamos misericordia, que nos llenemos de benignidad. Sobre todo la humildad debe ser, ¿verdad?, una cualidad del creyente. Debemos de reconocer que Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que Él era humilde. Entonces, y también la mansedumbre y ser pacientes. Si hacemos el bien, debemos de esperar con paciencia que la cosecha va a llegar. Recuérdese, la misma palabra dice que así como el agricultor con paciencia espera la lluvia para que la tierra pueda hacer germinar la semilla, luego crece y luego da fruto. Y de esa manera debemos de ser perseverantes, ser pacientes en lo que estamos haciendo, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, dice. Eso es bien importante, amados hermanos, que aprendamos a perdonar. Esa es otra de las cualidades que debe tener el Hijo de Dios, que tiene un corazón perdonador. Si alguno, dice, tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así haced
así hacedlo vosotros. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Debemos de ser perdonadores y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que debe de saber usted que la Biblia dice que el amor verdadero, ¿verdad?, echa fuera temor, y realmente el amor de Dios debe de manifestarse en nosotros. Así es que la vida del creyente debe de ser diferente. Por eso dice aquí la palabra, la vida antigua y la nueva. Entonces, para poder vivir una vida que manifestemos una nueva criatura, tenemos que ir haciendo morir lo terrenal en nosotros. Todo aquello que se llama fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, dice. Todas esas cosas debemos irlas dejando, lo dice aquí en Colosenses capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que practican la fornicación, la impureza y pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, todo, la idolatría, todo eso es de personas desobedientes, y nosotros como creyentes tenemos que ir eliminando poco a poco. Todos tenemos de alguna manera pensamientos desordenados, malos deseos. Muchas veces podemos ser avarientos, podemos estar manifestando cosas terrenales de una vida vieja, pero debemos de revestirnos de una nueva criatura. Entonces, si dice que por esas cosas la ira de Dios viene sobre los desobedientes, entonces debíamos de ir pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar. Todos necesitamos ir cambiando poco a poco. Usted no vaya a pensar que desde que usted viene a Cristo, pues la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el original quiere decir que las cosas viejas van pasando, quiere decir que vamos cambiando poco a poco, y entonces debemos de entender que el enojo, la ira, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, ya no deben salir de nuestra boca. Tenemos que entender que ya no nos conviene mentir. No debemos de ser mentirosos. Ya no nos conviene. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, cuando empezamos a practicar una vida nueva, dejando todo este desorden, entonces vamos a ir marcando la diferencia. Hay muchas experiencias donde en los trabajos puede ser que estemos atravesando alguna circunstancia difícil. Pues a mí me ha tocado trabajar con personas que no conocen de Dios, y es bastante difícil trabajar con gente así. Aún en la misma familia a veces cuesta, y con aquellas personas que ya están en esa circunstancia de vida, una vida completamente alejado de Dios, cuesta bastante. Pero si nosotros empezamos a entender que la palabra nos está capacitando para que podamos conducirnos de la mejor manera. Si dice que debemos de hacer el bien, pero que mayormente con todos, dice, ¿verdad? La palabra recomienda que debemos de hacer el bien, ¿verdad?, a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. O sea que no estamos llamados a solo hacer el bien a nuestros hermanos, sino que también a aquellos que nos hacen difícil la vida. Aquí en Colosenses capítulo 5, 3, del 5 en adelante, y puede ver lo que dice la palabra, qué cosas debemos de ir dejando. Quizá usted ya no miente, pero a veces habla palabras deshonestas que ya no son agradables a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, lo primero que debemos de ir procurando es ir dejando ese desorden. Entonces, si empezamos nosotros a vestirnos como hijos de Dios, de entrañable misericordia, vamos a ir marcando la diferencia. Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos una vida completamente diferente, y qué perfecto es Dios
en su misericordia, porque nos está ayudando, nos está perfeccionando, pues la misma palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué importante es entonces que nosotros aprovechemos el tiempo de oportunidad que Dios nos da para seguir adelante en los caminos y poder de alguna manera servirle con gozo en el corazón, sabiendo que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos cosas buenas vamos a cosechar. Si sembramos mentiras, mentiras vamos a cosechar. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso debemos de sembrar cosas buenas para que podamos cosechar buenas cosas. Sé que, amado oyente, yo no lo quiero cansar de estarle repitiendo el mismo mensaje, que debemos de cambiar de conducta. Nosotros sabemos cómo estamos caminando. Usted sabe más que nadie cómo se está conduciendo y no necesita realmente que su pastor le esté gritando todos los días de culto que usted tiene que cambiar, que usted tiene que cambiar. La palabra misma nos está enseñando que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, para que de esa manera seamos unas personas que tengamos pureza en nuestro corazón y que de esa manera podamos vernos con vestiduras escogidos de Dios. Eso es precioso lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando yo veo estos pasajes, yo lo tomo muy en serio y debo de examinarme si realmente estoy dejando la ira, si ya he dejado el enojo, si todavía soy malicioso, debo de ir dejando la malicia. Si me gusta blasfemar, debo de dejar eso. Si me gusta hablar palabras deshonestas, debo de procurar irlas dejando poco a poco. ¿Por qué? Porque esto no agrada a Dios. Porque es lamentable que estemos mintiendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Una cosa que siempre he dicho, detesto la mentira. No me gusta la mentira. No me gusta. El ser mentiroso es algo detestable. Algunas veces cometemos errores. No sé si recuerdas, hace algunos años yo testificaba de que en cierta oportunidad yo quería viajar a mi país y alguien me decía, la única manera que te pueden dar un permiso, una visa humanitaria, es que tú digas que tienes algún familiar enfermo, tu esposa, tu hijo, y que te necesitan de emergencia. Pues el estatus legal que hemos tenido aquí en Estados Unidos, en ese entonces no se permitía una visa para viajar, pues el estatus solo nos permitía estar amparados bajo una ley que nos protegía temporalmente para trabajar aquí en los Estados Unidos. Pero ya cuando viene el tiempo donde algún familiar se enferma, entonces puede uno hacer una aplicación para una visa humanitaria. Entonces me recomendaban a mí que hiciera eso, que mandara a pedir una carta de algún médico allá que se requería mi presencia porque alguien de mi familia estaba enfermo. Y recuerdo que intenté hacerlo, pero me sentía mal porque yo sabía que era mentira, pero que llegó el tiempo donde ya tenía ya muchos años de no ir a mi país y mi estatus económico no era muy saludable y no me quería ir así porque tenía temor regresar otra vez ilegalmente a este país, y entonces, estando protegido, no quería perder esa bendición. Pero recuerdo que al fin del tiempo me animé a pegar una mentira, y qué tremendo es mentir cuando ya somos hijos de Dios. Y recuerdo que me mandaron un fax, diciendo que mi mamá estaba enferma, y mamá no estaba enferma. Y recuerdo que cuando el fax llegó, yo lo recibí y lo leí y vi que lo que el fax decía era mentira. Yo sabía que era mentira. De inmediato el Espíritu Santo me redarguyó tanto que allí mismo en la oficina donde recibí el fax, allí mismo lo hice pedazo y lo eché a la basura y le pedí perdón a Dios. ¿Y sabe qué? Que con el tiempo sucedió que mi madre se enfermó de la enfermedad que yo había puesto en ese documento que yo había mandado a pedir. Y qué lamentable, ¿sabe por qué? Porque cuando fui con la verdad a pedir una visa humanitaria, me la negaron, no me creyeron, y estaba yo diciendo la verdad. Entonces, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembramos mentiras, mentiras vamos a cosechar, y vamos a tener consecuencias de las mentiras. Por eso detesto tanto la mentira, y no sé cómo caí en esa trampa de poder mentir. Luego, con el tiempo, pues
estaba así preocupado y triste hasta que le pedí perdón al Señor por esa mentira que realmente, siendo un hombre que detestaba tanto la mentira, llegué a mentir. Entonces a veces queriendo lograr algún objetivo mentimos, y ya siendo hijos de Dios. Pues en ese tiempo yo aún no estaba bien con Dios, le cuento, pero más sin embargo ya tenía el conocimiento de la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo andaba convenciéndome para reconciliarme. Y sí, realmente me sentí muy mal cuando leí aquella nota que decía que mi mamá estaba enferma, yo sabiendo que no era cierto, y aún mi madre se dio cuenta de eso, porque yo lo hice de escondida de mi esposa, de mis hijos y de mi madre. Ellos no se enteraron de que yo estaba tratando de irme de esa manera, mintiendo. Entonces lo que le quiero decir es que debemos de nosotros ya no ser mentirosos como hijos de Dios. La Biblia dice claro, y dice que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso. Qué difícil es entonces poderlo entender. ¿Cómo podemos entender esto? Muchas veces podemos mentir, pero no porque hayamos programado una mentira. Posiblemente a veces exageramos, a veces no contamos bien, a veces decimos las cosas no en la forma que son, y ahí es donde mentimos. Pero con uso de razón, mentir ya no es para nosotros. Entonces no debemos de mentir. No mintáis unos a los otros, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. En la vida mundana es normal mentir, lo tomamos como un deporte, como nada. Mas, sin embargo, a mí, como le digo, no me gustaba la mentira cuando no andaba bien con Dios. Pero esa vez que cometí ese error me sentí muy mal y casi ni quisiera recordarlo. Pero esto es para como una advertencia para aquellos que quieren lograr un objetivo. Hay gente que niega su nacionalidad, falsifican las fechas, documentos que le favorezcan pero a la larga, cuando salen a la luz las mentiras, traen lamentables consecuencias. Entonces, ¿cuántas cosas o errores podemos cometer cuando nosotros no estamos caminando bien? Entonces, pidámosle al Señor, amados oyentes, que podamos despojarnos de la vida vieja, de la vida antigua, y tener una vida nueva en Cristo Jesús y poder ser de bendición donde quiera que estemos. Estoy recién llegado de un viaje misionero y estoy disfrutando la provisión de Dios. Dios ha sido bueno, estamos sirviendo con gozo, sabiendo que todo lo que hacemos tendrá recompensa si lo hacemos siempre y cuando lo estemos haciendo para honrar al Señor. Así es que yo le recomiendo a aquella persona que ha vivido la vida cristiana con muchas deficiencias, como por ejemplo las que dice acá. Aquí hay muchas deficiencias que el ser humano tiene. La ira es una deficiencia terrible en la vida del hombre. El enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras desordenadas, todo eso, todos esos malos hábitos los tiene el hombre. Pero cuando venimos a Cristo, pidámosle que Él nos cambie, que Él nos ayude para poder ser unas personas con una nueva vida, con una nueva forma de vivir, sabiendo que todo esto tiene recompensa. Si nosotros nos capacitamos, nos revestimos, ¿verdad?, de humildad, de misericordia, ¿verdad?, vamos a ser personas que vamos a ser de bendición en la sociedad. Donde quiera que estemos, vamos a ser de bendición. Donde quiera que vayamos, vamos a querer ayudar, vamos a querer bendecir. Hace poco que regresé de un viaje misionero, estaba meditando acerca de unas visitas que anduvimos haciendo, viendo la gente cómo vive humildemente, gente trabajadora, pero que no progresa porque viven en lugares áridos. Otros no tienen acceso ni siquiera a llegar fácilmente a una fuente de agua para traer agua, difícil, y siempre pensando ahí cómo poderles ayudar. Y ahí estamos ayudando, aunque sea con un poquito, pero ahí estamos ayudando a las personas que está al alcance de nosotros ayudar. Entonces eso me gusta. ¿Por qué? Porque es hacer el bien, lo que dice la palabra, que debemos de hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si no nos cansamos, dice la palabra, de hacer el bien, ¿verdad?, a su tiempo vamos a cosechar, ¿verdad?
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, yo puedo dar testimonio que vale la pena, ¿verdad?, ser un servidor, un colaborador en la obra de Dios. Pero ¿de qué sirve si yo ayudo, ¿verdad?, a los de la familia de la fe, pero no tengo una conducta de una vida nueva? Siempre estoy con palabras deshonestas, blasfemando, con ira, con enojo, hablando cosas desagradables. Todas esas cosas me limitan para ser usado en el orden que Dios le agrada. Recordemos que tenemos que saber otra cosa, que sí debemos de estar seguros que por hacer las buenas obras, eso no nos va a dar la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por creer en Jesucristo. Por la gracia que se nos ha sido dada de creer en Jesucristo es que somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por ser buena persona, por persona que ayuda a las demás personas, los vamos a salvar, pues estaría fácil la cosa, pero no es por eso. Es por entregar nuestra vida a Jesucristo para que la transforme, la convierta en una nueva criatura. Por eso nos vamos a salvar. Entonces ya la misericordia, la humildad, esa es una manifestación de que estamos en una vida nueva. Así es que no nos vayamos a confundir, porque hay personas que creen que por estar ayudando al prójimo, estar haciendo buenas obras, es que se va a salvar. No, nadie se va a salvar por eso. Lo vamos a hacer o nos vamos a salvar de una condenación por haber creído en Jesucristo y obviamente por haber cambiado de una vida antigua a una vida nueva. Entonces eso sí nos da salvación, pero porque hagamos obras no vamos a tener salvación. Por eso yo le invito en esta hora a que usted, más que nadie, como le he dicho siempre, sabe cómo está usted. Si tiene una vida nueva, pues manténgase revistiéndose de cosas que agradan a Dios. En la Biblia encontramos cuántos relatos que nos enseñan cómo cambiar de vida, qué es lo que debemos de hacer. Y aquí dice que lo que debemos de hacer es hacer morir lo terrenal. Eso es lo que necesitamos hacer morir lo terrenal en nuestra vida, ¿verdad? Obviamente estamos aquí en la tierra y tenemos que, ¿verdad? Pero lo terrenal que aquí habla es fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, impureza, enojo, malicia, desobediencia. Todo eso desagrada a Dios. Entonces debemos de ser honestos con nosotros mismos, con nuestros hermanos y ser transparentes. Y todo lo que hacemos, si lo hacemos con gozo en el corazón, sabiendo que todo tendrá su recompensa. Todo aquello que hagamos va a salir a la luz, tarde o temprano, todo sale a luz, sea bueno o sea malo. Por eso debemos de hacer morir lo terrenal y poder entrar a una etapa de vida como hijos de Dios. Yo siempre voy a estar predicando de esto, porque esto es lo que nos va a dar un cambio de vida y nos va a transformar para que seamos de bendición aquí en la tierra. Como le digo, todos podemos tener deficiencias, muchas deficiencias hay en nosotros, pero como sabemos que dice la palabra que el Señor comenzó la buena obra en nosotros y que Él la va a terminar hasta el día que Él venga, entonces debemos de estar vigilantes en eso. Debemos de examinarnos, ¿qué cambios hay en mi vida? ¿Qué cambios ha hecho Dios en mi vida? ¿Será que ante la sociedad estoy manifestando que soy una nueva criatura? ¿O será que estoy viviendo lo mismo? Todas esas cositas debemos de saberlas nosotros. Y si entendemos que tenemos deficiencias, pues pidámosle a Dios. Solamente debemos de pedirle que nos cambie nuestra vana manera de vivir. Y qué bonito es cuando somos sinceros nosotros mismos y entendemos de que no estamos bien. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude para ser mejores personas. Yo quiero orar porque ya el tiempo se está yendo, para poder así de esta manera cerrar esta transmisión correspondiente a este día y poder así quedar a la expectativa para el siguiente programa.
Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Yo me incluyo en este paquete. Yo debo de ser sabio también y tratar de ir muriendo a lo terrenal y poder irme nutriendo de las cosas que agradan a Dios. Y si usted, amado amigo, no ha entendido el Evangelio, no se preocupe, no se trata de entender el Evangelio, se trata de creer en Cristo y Él va a ir cambiando su vida. Y usted va a ver que a través de ese cambio operado en su vida, usted va a ir cambiando a una nueva criatura y usted va a dar testimonio de que sí, la vida cristiana no es igual. No es igual la persona cuando viene a Cristo. Nunca es igual. Por eso solo tiene que reconocer que usted necesita el perdón de sus pecados. Ese pecado que lo tiene en condenación. Dice la palabra que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Pero si usted hace caso de ese llamamiento que Dios está haciendo por amor a nosotros, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si usted reconoce que es pecador y que le quiere entregar su vida para que se la transforme, la oportunidad es hoy. Solo dígale: Señor Jesús, yo estoy seguro que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue por amor a la humanidad. Hoy quiero entregarte mi corazón para que lo cambies y me des un nuevo corazón y que pongas de tu espíritu en mi vida para poder cambiar y ser una nueva criatura. Si usted reconoce esto, gran verdad, usted viene a ser una nueva criatura y se convertirá de la vida antigua a la nueva. Y todas estas cosas que he mencionado las va a ir dejando poco a poco, porque más de alguna de estas tenemos. Más de alguna de estas cositas tenemos, aún siendo creyentes ya, aún siendo hijos de Dios, a veces tenemos palabras que no son honestas, palabras de mentira muchas veces. Aún ya siendo hijos de Dios. ¿Y cómo no va a tener aquel que no es cristiano? Tiene más deficiencia todavía. Entonces, venga Cristo y el cambio será rotundo en su vida. Usted dirá, porque hay muchos que dicen: yo no voy a la iglesia para ser como fulano. Le digo: vaya usted para que usted marque la diferencia. Entonces, hasta entonces nos damos cuenta que muchas veces hablamos porque no sabemos las cosas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este gran privilegio que me has dado de aconsejar y de poder pedirte, buen Dios, que nos ayudes a hacer morir en nosotros lo terrenal, aquello que desagrada a tu santidad. Necesitamos ese cambio, necesitamos esa bendición de que nos ayudes a ser mejores hijos, mejores personas. O sea que yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para poder seguir transmitiendo tu palabra, para seguir anunciando la verdad. Te pido por aquellas personas que se están reconciliando hoy, que se habían descuidado, que les des el privilegio de volver a los caminos, al camino verdadero que es en Cristo Jesús. Que puedas tú, Padre amado, ayudarnos a los que ya estamos en el camino a no salirnos de aquí y poder ayudar a aquellos que se salen y que necesitan una mano extendida para regresar, porque debemos de ayudar a aquel que está desalentado, aquel que está desanimado, aquel que está enfermo, que le podamos decir que tú eres un Dios de sanidad y que procuremos siempre hacer el bien, porque sabemos que a su tiempo segaremos si no desmayamos, como lo dice tu palabra, que podamos hacer el bien a todos, pero mayormente a nuestros hermanos, a los de la familia de la fe. Padre, en esta hora yo sé que esta palabra no regresará a ti vacía, porque tú la has enviado con un propósito. Padre, muchas gracias. Bendice a los hermanos hondureños fronterizos, bendice a nuestros hermanos salvadoreños, ahí en Carolina sabemos que es un pueblo muy bendecido porque estás dando la oportunidad de que todo ese pueblo escuche radio, que escuche las emisoras cristianas, los mensajes que se están dando aquí por Radio Nazaret, que ellos puedan atesorarlos. Así es que hay esa gran bendición en ese pueblo porque está esta emisora anunciando las buenas nuevas. Yo te pido, buen Dios, que seas propicio y nos ayudes para poder ser mejores personas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, comuníquese siempre. Ahí estamos pendientes para ver quién se está reconciliando, quién ha recibido. Hace poco me decía el hermano Marvin, mire que se recuerda, me dice él, de una petición que se le hizo de una mujer que no podía salir embarazada. Ya está embarazada. Gloria a Dios por ello. Ya estamos pidiendo por aquellas hermanas que tienen años de estar casadas, pero no tienen hijos. En el nombre de Jesús declaramos que ese terreno se convierte en tierra fértil donde nacerá una preciosa familia. Así es que si usted es una de ellas que está pidiéndole al Señor, vea por la fe, vea a sus hijos sirviendo al Señor. Esa es la fe del creyente, verse realizado y todo tiene su tiempo. Y hay tiempo donde usted va a fructificar, pero mientras tanto no se canse de hacer lo bueno, porque a su tiempo usted va a cosechar. Así es que si hay alguien que está enfermito, declaramos en el nombre de Jesús sanidad, fortaleza para aquel que se ha desanimado, para aquel que está indeciso, que quiere aceptar al Señor, pero que se siente como que es imposible poder cambiar. Yo le digo que nada es imposible, porque es Dios el que hace el cambio en la vida del hombre. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Gloria al Señor.